la bienvenida desde la capital de la República al doctor Jorge Moreno Llanes, quien es vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Moreno, muy buenos días. ¿Cómo se ha desarrollado en esta primera fase la evaluación a jueces de la Corte Nacional? Muy buenos días, ingeniero, y muy buenos días a la ciudad de Cuenca, a la provincia y a la región. Lo que usted manifiesta real, en definitiva, es una de las fases del proceso. Yo diría incluso ya de las últimas fases del proceso de evaluación a las juezas, jueces, con juezas y con jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque todo ello conlleva, luego de esta fase justamente de evaluación, donde estábamos todos los vocales y estaba también el comité de apoyo, conjuntamente también con personal del propio Consejo de la Judicatura, para efectivamente luego del sorteo que los señores jueces, las señoras juezas, procedan justamente a realizar una exposición oral de una de sus sentencias o autos de admisión o no admisión de la casación respecto a sus habilidades y destrezas que tienen que ver con la capacidad argumentativa del caso. Eso se cumplió, se ha cumplido en parte, se cumplió el día sábado, se cumplió el día domingo, continuará el día de hoy en la tarde y el día de mañana. Probablemente entonces luego de esto los comisionados entregarán también sus conclusiones, sus recomendaciones, tanto de esta audiencia oral de los casos, cuanto también del análisis de las sentencias escritas y obviamente también los informes que probablemente Talento Humano y la Dirección General, la Judicatura, tengan que hacer. Doctor Moreno, muy buenos días. Inició con esta fase de evaluación oral. ¿Si nos podría explicar qué consiste esta evaluación oral? Bien, esto es parte de la evaluación de competencias. Tiene una calificación de 15 puntos. La evaluación oral de la sentencia consiste en medir dos parámetros de medición: la capacidad argumentativa que tiene el juez respecto del caso y el manejo de técnicas y destrezas de oralidad. La primera parte se califica con 10 puntos, la segunda parte con 5 puntos. Obviamente, en esta fase de la capacidad argumentativa, tendrá que verse la sentencia misma por parte del evaluado y los problemas jurídicos que indudablemente le llevaron para sustentar cuando también las fuentes. Obviamente, luego de concluida esta fase, les entregamos justamente un documento donde hacemos alusión a la presentación y a los tiempos que han reflejado su capacidad. Pero ya, el tema completo a la capacidad activa, tanto nosotros que estuvimos presentes en cada una de esas fases, cuanto también los que ayudan en esta fase, que son académicos, nos presentarán el informe de esta fase que corresponde a la evaluación oral de competencias, cuanto, vuelvo a reiterar, del análisis de 3 sentencias que fueron sorteadas oportunamente y que tendrán que analizarse la parte formal, la parte emotiva y el problema jurídico. Ahora, doctor Moreno, tenía que presentarse 25 jueces, si no me equivoco. Sin embargo, 2 juezas de la Corte Nacional han decidido declararse en resistencia y no presentarse a este proceso. ¿Cuáles serían las implicaciones de aquello? Ellas, de alguna manera, han calificado de un proceso improvisado. Bien, yo respeto como el que más las opiniones que tengan justamente los ciudadanos y ciudadanas, y más aún en este caso, quienes son evaluadas y evaluados. Pero no es menos cierto de que evidentemente el ámbito de la competencia para la evaluación de la Corte Nacional de Justicia, de las Cortes Provinciales y de los jueces, lo tiene el Consejo Nacional de la Judicatura. Y en esta, por ejemplo, ¿no?, distinguidas juezas han manifestado, probablemente esa es una voluntad, yo no diría un derecho, esa es la voluntad que ellas han manifestado en esta esfera. Y evidentemente nosotros tendremos que calificar cuál es el puntaje o cuál es el no puntaje que en esta fase tendrán. Pero con respecto a lo otro, que es una fase improvisada, con todo el respeto que las señoras juezas tienen, pero evidentemente se ha sustentado en un marco constitucional, en el marco del Código Orgánico de la Función Judicial, en el marco asimismo de la potestad reglamentaria que tiene el Consejo Nacional de la Judicatura, que ha elaborado y ha expedido el reglamento, el instructivo y evidentemente
Entonces, con base en esa metodología y el calendario, dentro del calendario se han llevado adelante las audiencias. ¿Cuáles son, doctor Moreno, las presiones que ustedes han recibido? ¿A qué se refiere la presidenta del Consejo de la Judicatura al señalar esto? Incidentalmente, el pasado día sábado estuvo en nuestros estudios el presidente de la Corte Provincial de Justicia, el doctor Pablo Valverde. Él señalaba que la interpretación de él no es que los jueces nacionales se oponen a la evaluación, sino más bien a la forma en que ésta se realiza. Bien, presiones de lo que yo conozco, evidentemente a través de las redes hay un fuerte ataque a la presidenta del Consejo de la Judicatura y probablemente algunos vocales. En mi caso específico no he recibido ninguna presión, ni personal, ni vía telefónica, ni amedrentamiento. Además que ustedes me conocen, no estoy para aceptar ese tipo de situaciones y no las aceptaré, por supuesto. Pero, en lo segundo, al criterio vertido por el señor presidente de la Corte Provincial de Justicia, con todo el respeto que se merece el presidente de la Corte Provincial, pero no me pueden señalar de que evidentemente existan problemas en la forma o de fondo, porque sí me quise conocer cuáles son los argumentos. Por ejemplo, argumentos que se han atacado, de que el Consejo de la Judicatura ha delegado su competencia de la calificación a un comité académico completamente falso. El Consejo Nacional de la Judicatura no ha delegado sus competencias a ningún órgano. Lo que existen es órganos consultivos, tales como la Dirección de Talento Humano, la Dirección General y evidentemente esta comisión que tiene que analizar los casos tanto orales cuanto también escritos y donde hemos sido parte, vuelvo a reiterar, oral. Entonces, delegación no existe, porque ¿quién es el órgano que va a tomar la decisión y la resolución final respecto de la evaluación? Es el Consejo de la Judicatura. Que en el proceso probablemente la metodología cuenta con subjetividad. El proceso en cuanto a la metodología está establecida en criterios cualitativos y criterios cuantitativos, que es lo que expresa justamente el Código Orgánico de la Función Judicial como atribución del Consejo Nacional de la Judicatura. Y claro, en la metodología tiene que establecerse los valores y parámetros que se van a señalar. En el un criterio, del criterio cualitativo tenemos la evaluación oral, que es sobre 15 puntos, y la evaluación de las sentencias escritas sobre 65 puntos. Eso da 80 puntos y está perfectamente detallado cada uno de esos rubros. Lo otro es el criterio cuantitativo, que se califica evidentemente sobre 20 puntos, donde está presentación de obras, asistencia a sesiones, asistencia a plenos, etcétera, por parte de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, no nos pueden tampoco, bajo argumentos simples, exponer de que efectivamente se está vulnerando esta situación. Lo otro que también se ha dicho es de que se ha creado infracciones. Tampoco es cierto. Primero, la fase de transparencia y legalidad está en la calidad cuantitativa y cualitativa del trabajo desempeñado por las juezas y por los jueces. Lo otro, infracciones y sanciones no se crean. No vamos tampoco a crearlo, porque eso tiene que estar expresamente en el marco jurídico. Cuando se hace alusión a justamente, luego del análisis de la transparencia en cuanto a ingresos de recursos económicos, en cuanto a cómo a la función judicial en la calidad que este momento ostentan, evidentemente se observan las infracciones que están previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial pueden ser calificadas como leves, graves o gravísimas. Y allí, evidentemente, entra otra esfera, que es la esfera del régimen disciplinario, pero con base en el principio de la legalidad. ¿Cómo interpreta usted las declaraciones de la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, quien sugiere que se está vulnerando la independencia de la Corte al señalar que hace votos para que algún día la Corte vuelva a ser suprema y que se recupere su respetabilidad? De los defensores de la independencia judicial. ¿Qué significa la independencia judicial y cómo debemos distinguirlo de la autonomía? La autonomía es de esfera justamente para actuar en lo administrativo,
por parte de los jueces en cuanto a presupuestos, en cuanto a actuaciones. Pero la independencia judicial significa que ninguna persona extraña, incluso el propio Consejo Nacional de la Judicatura, puede directa o indirectamente influenciar respecto de las providencias de los autos y de las sentencias que cada uno de los jueces tenga que expedir. Yo incluso he señalado y señalo a mis estudiantes que entre los jueces no existe jerarquía. Lo único que existe es garantías a los ciudadanos que litigan para que, si no están conformes con una sentencia, puedan impugnar esa sentencia vía el recurso que pueda ser de apelación, de aclaración, de ampliación o de casación o revisión. De tal manera de que en este caso específico el Consejo de la Judicatura respeta como el que más la independencia judicial. Y los jueces saben, y las jueces saben de esta situación. Nosotros no estamos interfiriendo, ni hemos interferido, y yo personalmente jamás he interferido en un juez respecto a decirle, oiga, usted tiene que dictarme esta sentencia de esta manera, oiga, usted tiene que actuar de esta forma. Jamás esa situación puede darse, porque en la función judicial lo que prima es el principio de la coordinación y no el de la subordinación. Otra de las insinuaciones que se ha hecho, doctor Moreno, por parte de algunos jueces es que con la misma vara que se les está evaluando o midiendo a los jueces se debería hacer con quienes hacen esta evaluación, es decir, los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Qué opina usted sobre esto? Si es que el marco jurídico así lo establece, encantado nos someteríamos a aquella situación. Es más, en ese marco jurídico constitucional, justamente fuimos designados para el Consejo de la Judicatura. En mi caso específico, usted ingeniero y la ciudadanía en Cuenca conoce, no hice absolutamente nada para el tema referente a mi postulación, ni tampoco en todas las fases, pese a que muchos conocidos me decían, tienes que moverte en Quito, lo hice. De tal manera de que en esas esferas me conoce la ciudadanía, las situaciones se dieron coyunturalmente para que esté acá y hay que respetar. Pero si evidentemente tenemos que ser evaluados, lo somos. Usted sabe, usted ha sido académico, somos académicos y nosotros somos evaluados cada ciclo, cada 6 meses, y no rehuimos jamás a esas evaluaciones. Bien, queremos agradecerle mucho al doctor Jorge Moreno, quien es vocal del Consejo de la Judicatura, por habernos atendido desde la capital de la República. Continuará el proceso en los 2 próximos días. Gracias, doctor Moreno.